Hoy vamos a explicar en qué consiste el género teatral, también conocido como género dramático, y vamos a hablar de sus características y sus principales subgéneros. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el género teatral abarca todas aquellas obras cuya finalidad es ser representadas ante un público. Es decir, no solo están pensadas para ser leídas, sino para el espectáculo, para ser representadas en un escenario. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que estas obras tienen un texto y luego tienen una representación, si alguien decide representarlas. El texto teatral está formado por las intervenciones de los personajes que hablan entre sí y por las acotaciones, que son una serie de informaciones que se dan para la representación, para cómo debe llevar a cabo la representación la compañía teatral. La representación tiene que tener en cuenta también dos aspectos. En primer lugar, las personas que llevan a cabo la propia representación, que aquí lo he puesto como compañía teatral, haciendo referencia a que hay un director o directora, hay unos escenógrafos, unos técnicos de iluminación y de sonido, gente que se dedica al vestuario, aparte de los propios actores. Y en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta al público, es decir, a los receptores de ese espectáculo. Bien, vamos a hablar ahora de la estructura de las obras teatrales. La estructura puede dividirse en dos partes, en estructura interna y estructura externa. La estructura interna hace referencia a las divisiones, a las partes que podemos establecer dentro de lo que es la historia que se cuenta, ¿sí? La historia puede dividirse en varias partes. Igual que ocurre en el texto narrativo, tenemos en el texto teatral un planteamiento o introducción donde se presentan a los personajes, se nos dice quiénes son, cómo actúan, etc. Luego hay un nudo, que es donde se presenta un problema, un conflicto que les ocurre a esos personajes, y por último un desenlace, que es la solución de ese problema o la solución de ese conflicto. Exactamente igual que ocurre, como decíamos, con los textos narrativos. En cambio, cuando hablamos de estructura externa, ya no nos referimos a la propia historia que se cuenta, sino a cómo está dividida externamente, es decir, ya visualmente desde afuera, la obra teatral. Tenemos que hablar de dos tipos de divisiones, los actos y las escenas. Para establecer un paralelismo, una equivalencia con la narración, podemos decir que los actos son como las partes de las novelas y las escenas serían como los capítulos, ¿sí? Bien, los actos. ¿Cómo sabemos cuáles son los actos de una obra teatral? Bien, en el texto es muy fácil de ver porque directamente aparece en el texto, en letras que se ven claramente, acto 1, acto 2, acto 3, etc. Y en la representación también es muy fácil de identificar el acto. ¿Por qué? Porque cada vez que se termina un acto se baja el telón del teatro, ¿sí? Esa bajada de telón implica que ahí se ha acabado un acto, es decir, se ha acabado una parte. Normalmente en las obras teatrales nos solemos encontrar con tres actos. ¿Por qué tres? Porque el primero sería para el planteamiento, el segundo para el nudo y el tercero para el desenlace. Pero bueno, es verdad que también hay veces que solamente hay dos actos o que hay más de tres. Esto depende un poco de la persona que haya escrito la obra. ¿Qué pasa con las escenas? Las escenas son aquellas partes de la obra que están delimitadas por la entrada o salida de personajes. Imaginaos que estáis viendo una obra de teatro en la que hay tres personajes en la escena. Bien, pues si uno de esos personajes sale de la escena, se produciría un cambio de escena. Si entran dos nuevos personajes o un nuevo personaje, se terminaría la primera escena y cambiaríamos a la siguiente. Es decir, cada vez que entra o sale un personaje, hay una nueva escena. Bien, vamos ahora a centrarnos en lo que es el texto teatral, ¿sí? Vamos a olvidarnos ahora del propio espectáculo y hablar del texto, es decir, ¿qué nos encontramos cuando leemos una obra teatral, un texto teatral? Bien, lo primero que encontramos van a ser las intervenciones de los personajes. Como sabéis, en el teatro, a diferencia de lo que ocurre en la narrativa, no existe un narrador que nos cuente la historia. La historia se va representando, se va desarrollando a través de lo que cuentan los personajes, de lo que van diciendo y de cómo van actuando.
Dentro de estas intervenciones hay que establecer tres tipos. En primer lugar están los diálogos, que son intervenciones de varios personajes que dialogan entre sí, que se comunican entre sí. Después están los monólogos, que ya, como el propio nombre indica, mono, que significa uno, logos, discurso en este caso, un solo discurso, hacen referencia a aquellos discursos que pronuncian personajes individuales, sin entablar conversación con otros personajes. Y luego estarían los apartes, que hacen referencia también a palabras que expresan algunos personajes en determinados momentos sin que los demás les escuchen. Luego vamos a profundizar un poco más en estos tres tipos. Aparte de las intervenciones de los personajes, tenemos las acotaciones. Las acotaciones son textos que normalmente van entre paréntesis y en cursiva, las dos cosas o una de ellas, normalmente las dos, entre paréntesis y en cursiva, y se diferencian ya gráficamente a través de estos recursos para que quienes lo lean sepan que esa información no es dicha por ninguno de los personajes, no se tiene que decir en voz alta cuando se representen, sino que son un tipo de informaciones referidas a cómo debe estar el escenario, qué elementos debe haber encima del escenario, cómo deben actuar los actores, etc. Bien, vamos a hablar ahora un poco más en profundidad de las intervenciones de los personajes y a ver algunos ejemplos. Como os decía, los diálogos son aquellos intercambios de información que se dan entre dos o más personajes y nos permiten saber qué es lo que está pasando, qué es lo que dice cada uno de los personajes y qué es lo que ocurre o ha ocurrido. Aquí tenemos un ejemplo. En este fragmento, todos estos fragmentos que vamos a ver están sacados de la obra Cuatro corazones con freno y marcha atrás de Enrique Jardiel Poncela. Bien, en este fragmento están hablando Emiliano y Bremón, ¿sí? Y fijaos, Emiliano dice, eso es, Margarita, andará ya cerca de los 20 años, ¿no, doctor? Y le responde Bremón, ha cumplido ahora los 18 porque nació en 1902. Y responde Emiliano otra vez, ¿cómo se pasa el tiempo? Bueno, como veis van alternando las intervenciones, ¿sí? Habla Emiliano, responde Bremón, vuelve a hablar el primero, etc. Y así vemos pues cómo va avanzando la acción. Están hablando sobre otro personaje y así tenemos más información sobre él. Segundo tipo, los monólogos. Como os decía, los monólogos son aquellas intervenciones de personajes que hablan consigo mismos o con el público, sin que les escuchen otros personajes, ¿sí? Aquí tenéis de la misma obra un monólogo de Emiliano. Aquí Emiliano no está hablando con nadie más, como veis no hay más intervenciones que la de él, ¿sí? Habla él solamente y habla consigo mismo. ¿Por qué habla consigo mismo? Bueno, los monólogos en realidad serían lo equivalente a lo que están pensando los personajes. ¿Qué pasa? Que el público, como no hay ningún narrador normalmente, no puede saber lo que piensan los personajes. Por eso ellos van a hacernos el favor, digamos, de decirlo en voz alta, ¿sí? Pero nadie más le va a escuchar. Si os fijáis, mirad, las 7 de la tarde y entré aquí a las 12:30. Hoy es cuando me echan a mí del noble cuerpo de carteros, peatones y similares, recientemente constituido. Pierdo el empleo como mi abuelo perdió el pelo y mi padre perdió a mi abuelo. Bueno, y sigue, ¿no? De lo que habla Emiliano es de que ha estado esperando mucho tiempo, ha perdido tiempo durante el día, tiene miedo a que lo echen del cuerpo de carteros, peatones y similares. Por lo tanto, este monólogo nos sirve para darnos información sobre el personaje de Emiliano. Ya solamente con esto sabemos que es cartero, que ha estado perdiendo el tiempo, ¿sí? Que su abuelo se murió. Bueno, que su padre era, perdón, que su abuelo era calvo, o sea, sabemos varios detalles, ¿no?, sobre él. Bien, y vamos con el tercer tipo de intervención, que es el aparte. Este quizás es un poco el más complicado de entender porque tiene características similares al monólogo, en el sentido de que el personaje normalmente habla él solo, pero dirigiéndose o al público o a veces también a algún personaje. Pero digo que habla solo porque no es escuchado por los demás personajes, ¿sí? Entonces, repito, en el aparte hay un personaje
que habla para que le escuche el público, pero sin que le escuchen los demás personajes que están en la escena, ¿sí? Mirad, los apartes se identifican en el texto porque directamente pone aparte en una acotación, entre paréntesis y en cursiva. Fijaos aquí. Aquí tenemos un diálogo entre Florencia, Elisa y Margarita, ¿sí? Bien, bueno, y Emiliano también. Elisa dice: Virgen del Carmen, qué desgracias más grandes, ¿qué has dicho que es esto? Y le responde Florencia, que es la criada: Tila, señora. ¿Para beber? Sí, claro, mamá, para beber, le responde Margarita, que es la hija. Y ahora dice Emiliano, aparte: Pobre señora, está hecha un barullo. Bien, cuando dice pobre señora está hecha un barullo, nadie de los demás personajes lo escucha, solamente dice eso para que el público sepa lo que está pensando Emiliano en ese momento, ¿sí? Pero los demás personajes no se enteran. Y en eso consiste el aparte. Vamos ahora a ver las acotaciones. Como os decía, las acotaciones suelen ir entre paréntesis y o en cursiva y dan una serie de información necesaria para llevar a cabo la representación teatral. Y también para que el lector, en caso de leer la obra y no representarla, sepa qué características tienen los distintos personajes o tendría el espacio de esa representación. Bien, hay dos tipos de acotaciones. En primer lugar están las acotaciones que aparecen al principio de cada acto, que hablan sobre el decorado, la iluminación, los personajes, etc., como este caso que tenéis aquí. Este es el inicio del acto tercero, fijaos que aquí pone acto tercero, y luego nos da una información bastante detallada sobre distintos aspectos. Aquí, por ejemplo, dice: habitación saloncito en casa de los hijos de Ricardo y Valentina. O sea, sabemos que vamos a tener que representar dentro de una habitación saloncito, ¿sí? De un salón. Bien, aquí nos da la información sobre lo que tiene que tener esa habitación: las puertas, los muebles que son modernos, las lámparas, etc. Después nos dice también el tiempo, que son las 4 de la tarde aproximadamente, y el día es de primavera, ¿sí? Bueno, y luego nos da la información sobre quién o quiénes deben estar encima del escenario. Segundo tipo de acotaciones, pues las que aparecen directamente en las intervenciones de los personajes. Después de poner el nombre de algunos personajes y antes de poner lo que van a decir esos personajes, se da una información, como os decía, entre paréntesis y en cursiva, para hacer referencia a los gestos que deben usar esos personajes, a quién o quiénes se deben dirigir, la entonación que deben emplear, qué actitud o movimientos deben de poner en marcha, etc. Y aquí tenemos, por ejemplo, Florencia, cuando hable, deberá dirigirse a Emiliano y a Margarita. Margarita, cuando hable, debe cortarla de forma brusca, es decir, esto tiene que decirlo de forma brusca y con actitud. Luego aquí tenemos otra información sobre Florencia, que coge la taza y se va por el foro, es decir, hace referencia al movimiento que debe hacer, ¿no? Y después Margarita, otra información, espiando el mutis de Florencia a Elisa con apuro, es decir, en primer lugar mira cómo se va Florencia, el mutis es eso, el abandono de la escena, y luego le dice con apuro, es decir, con nerviosismo a Elisa, y le dice todo esto.